Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mauricio Curla y es para mí un gusto poder acompañarles en este primer segmento de este proyecto que se llama Balam Geeks. Balam Geeks es un podcast en donde vamos a hablar del encuentro nacional de robótica más grande que se desarrolla aquí en nuestro país, Guatemala. Pero para ello yo tengo un invitado especial a quien les voy a presentar a continuación. Este podcast se generó para promover en los jóvenes el aprender más de STEM, fomentar el estudio de carreras tecnológicas a nivel universitario e impulsar una mentalidad en los jóvenes para que sean creadores de tecnología y no simples consumidores de la misma. Además, se utilizará para mantener informados a los participantes del Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Balam sobre las actividades y avances que se tienen durante la ejecución del proyecto. Dentro de los temas encontrarán información de nuestras actividades, fechas importantes, innovaciones y avances tecnológicos dentro de la experiencia Balam. Y tal como lo mencioné en el segmento anterior, tengo ya un invitado especial. Está conmigo Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bastante bien. Aquí feliz y contento de estar desarrollando este proyecto, de este podcast en donde justamente buscamos hablar de todo lo relacionado a la robótica, la tecnología, la ciencia y, por supuesto, no puede quedar fuera el gran proyecto Balam, ese proyecto que acoge todo lo que va relacionado a la robótica en nuestro país. Pero para ello, pues me gustaría que platicáramos un poquito. Cuéntame, Oscar, ¿cómo surge Proyecto Balam y cómo Universidad Galileo se ve involucrada? Gracias, Mauricio. Pues, primero que todo, contarte. Proyecto Balam es un proyecto que nace desde la iniciativa de Universidad Galileo de poder involucrar a los jóvenes de diversificado para que ellos pudieran aumentar sobre su conocimiento de robótica. Pues yo actualmente dirijo ingeniería electrónica y entonces el proyecto fue lanzado para ver si podíamos generar algún tipo de gancho hacia estos jóvenes, pero a través de algo tangible, a través de crear tecnología, a través de, al final del día, enseñarles, capacitarlos, hablarles de fundamentos y pues que eventualmente ellos pudieran eso hacerlo de una manera tangible. Hablando con varios directores de carrera, en específico con mi amigo Alberto Marroquín, hablábamos que robótica es eso, es la parte tangible, porque hay otras, digamos, ingenierías o hay otros, digamos, actividades que puedes realizar para hablar de ingeniería, pero no lo haces tocando las piezas, no lo haces construyendo, no lo haces conectando. Entonces, lo que surge es esta iniciativa. La primera vez que decidimos correrla desde Universidad Galileo fue esta oportunidad de decir, bueno, en este plan piloto convoquemos a jóvenes y los tenemos aquí 6 sábados, cada 15. Y lo que queríamos era pues que eventualmente vinieran y aprendieran en 4 horas que íbamos a tener. Fueron 6 sábados, no fueron de 4 horas, fueron de un poco más de 4 horas y asumimos que íbamos a tener 25 o 50 jóvenes y logramos tener 100 jóvenes. Entonces, para nosotros hay un interés en los jóvenes en aprender del tema de robótica, ¿verdad? Hay un deseo de conocer un poco más y pues muy importante también para nosotros era todo este conocimiento que teníamos, todos estos proyectos que hacíamos, podíamos de alguna manera devolver algo a la comunidad, capacitándolos, enseñándolos. Y así es como nos vemos involucrados. Originalmente el nombre que le dio Universidad Galileo a este proyecto es Balam Robotic Competition, BRC. Y pues en muchas de las redes sociales sigue apareciendo eso porque es el origen, es de donde nace, ¿verdad? Hay dos, a lo que después se vuelve Proyecto Balam, hay una segunda versión y más adelante pues tendrás aquí al otro fundador del proyecto y te contará cómo otra idea que él tenía convergen y es a partir de unos años después donde ya se convierte en Proyecto Balam, que es lo que es ahora. Tengo una duda. Hablamos de Proyecto Balam, me cuentas ahora de toda la profundidad de cómo surge. ¿Cuántos años lleva ya Proyecto Balam entonces desde que surgió a la actualidad? Pues lo interesante es que este proyecto es un proyecto que ya ahorita tiene una 9ª edición que estamos realizando, continuas todas las ediciones, ¿verdad? Y pues hemos pasado de tener en ese Balam Robotic Competition, en su versión piloto, y que nacimos 100 personas, a un pico máximo que hemos tenido de inscritos en una primera fase
de 2.500 inscritos, ¿verdad? Ya a nivel nacional, ¿verdad? Que es lo que mencionas, el Encuentro Nacional de Robótica. Y pues ahorita nuestros números, debido a que han habido otros intereses y algunos otros temas, pandemia pegó un poco fuerte al proyecto, ya estamos otra vez como en números alrededor de 1.500 inscritos de nuevo. Qué interesante. Hablemos un poquito sobre la aportación. ¿Cómo Proyecto Balam aporta en conocimiento a los chicos, a los jóvenes que participan en estos proyectos? Pues Proyecto Balam nace con la finalidad de enseñar sobre fundamentos de electrónica, de programación, de impresión 3D, de lo que se llama CAD en inglés por sus siglas, pero eso es Computer Aided Design, en español sería dibujo asistido por computadora. Y entonces lo que nosotros vemos es que queremos dar esos fundamentos, queremos que los jóvenes eventualmente se enamoren de la tecnología. De nuevo, mi palabra aquí para este podcast es de manera tangible, ¿verdad? Y lo que queremos también es que ellos comprendan que ellos pueden ser creadores de soluciones desde el colegio, ¿verdad? Ya más adelante, pues sí, necesitan una carrera profesional. Las carreras en tecnología, principalmente las ingenierías, son las que les abren el camino a poder generar esas soluciones, las cuales más adelante la industria local o fuera de Guatemala, internacional, va a utilizar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos es esa parte, ¿verdad? O sea, hacemos nuestro aporte al STEM a través de dar todos estos fundamentos. ¿Cómo lo hacemos? Usamos, pues Galileo ha sobresalido desde hace ya varios años en comenzar a usar la parte de educación virtual, educación a distancia, remota. Y entonces lo que se nos ocurrió es, la primera corrida fue, mira, hagamos estas 6 sesiones en una manera física. La segunda versión, que es cuando ya nos unimos con el socio del proyecto, que es Grupo Intelecto, con Alex Guzmán, le decimos, vamos a tener el mismo formato, pero vamos a meter algo en el interior. Tuvimos 300 personas, pero esto de estar yendo al interior no nos íbamos a dar abasto. Entonces, en la tercera es, mira, ya está más de moda, ya está más aceptado por la sociedad el tema de educación remota, educación virtual. Entonces, ¿por qué no pensamos en un primer curso masivo? Y fue donde, pero ¿y será que va a llamar la atención en el interior? Había un tema, esto estoy hablando hace 9 ediciones, esto estoy hablando 2015, 2016, y era, ¿será que todos van a tener internet, verdad? Porque ese era un tema antes de la pandemia, ¿verdad? Y lo que decidimos fue hacer un plan piloto, hablar con instituciones educativas para que ellos les pudieran donar energía, internet a los que estaban interesados. Y entonces nos vamos en una tercera edición ya con 1,000 participantes utilizando lo que es educación virtual, nuestro primer curso masivo, ¿verdad? Y entonces desde ahí hemos ido innovando de distintas maneras lo que es Proyecto Balam, y lo que más nos interesa es pues que los jóvenes eventualmente participen. Desde el inicio la idea era becar a todo aquel interesado. Proyecto Balam se basa también en buscar el talento, y pues cuando ves en algunos eslogans que hemos hablado del Proyecto Balam, parece ahí potencia tu talento, porque eso es. No nos interesa eventualmente solo abrirle la puerta a una comunidad que tenga dinero. Nos interesa a esa comunidad que tiene el talento, y nosotros estamos buscando con patrocinadores, con los socios fundadores y con demás instituciones que apoyan el proyecto, es cómo podemos hacer que ese talento florezca, que ese talento lo encontremos, ¿verdad? Porque ahora es un encuentro nacional, como mencionabas. Me surge una duda, y es saber cómo Proyecto Balam ha evolucionado desde la primera vez que surgió esa idea, ese sueño, a lo que actualmente está pasando, y cuál es la diferencia que hay entre el Proyecto Balam del inicio al del 2023. Pero me lo cuentas ahora que regresemos de este corte. Deja de ser un consumidor de tecnología y conviértete en un productor de la misma. Forma parte de Proyecto Balam. Y nosotros seguimos acá en este podcast que se llama Balam Geeks, en donde estamos hablando del Encuentro Nacional de Robótica más grande que se desarrolla en nuestro país, Guatemala, por supuesto avalado por Universidad Galileo.
Ustedes ya lo vieron, estoy platicando con Oscar, con uno de los fundadores de este proyecto. En el segmento anterior nos hablabas de cómo surge la idea, de cómo ha ido evolucionando y cuáles han sido las cosas buenas y malas que, por ejemplo, en algún momento se han tenido que encontrar. Pero platícame de Balam Geeks 2023. ¿Cuál es la diferencia y cómo ha evolucionado desde la primera vez que desde que el proyecto Balam surgió? Muchas gracias. Pues vamos a ver. La primera vez que surge, como te digo, en ese plan piloto era traigamos a estos jóvenes. Era un tema donde teníamos 6 sesiones conformadas. Con eso eventualmente los íbamos preparando. Y en ese plan piloto fue traigamos la tecnología. O sea, importémosla, ¿verdad? Esos kits, las tarjetas que utilizamos y todo eso. Eventualmente, ¿a dónde hemos llegado? A un proceso donde pues ahora la tecnología es diseñada, es eventualmente ensamblada, programada, probada en Guatemala. O sea, ya no adquirimos kits allá afuera, lo que adquirimos son insumos para que nosotros produzcamos los kits. La parte, por ejemplo, eventualmente que hemos trabajado fuertemente es la parte de desarrollar nuestros dispositivos electrónicos. Entonces nuestra tarjeta controladora, nuestros módulos, todo el tema, pues si eventualmente hay algo de sensores, entonces hemos usado algo que en toda la parte de tecnología se llaman breakout boards, que son pequeños módulos, ¿verdad? Donde está cierta tecnología, cierto sensor. Entonces todo eso nosotros lo hacemos ahora. Los chasis pues se han adquirido pues en la sociedad que se tiene con Grupo Intelecto, las distintas cortadoras láser, impresoras 3D y todo lo que se requiere para ese proceso. Y lo otro importante es que ya no son solo 6 sesiones, sino que ahora hay fases, ¿verdad? Hay todo un proceso. Y antes, en una primera versión fue de esos 100, pues hicimos un pequeño filtro y eventualmente con eso hubieron personas en una final. Ahora, a través de las fases, hay una fase de diagnóstico, tienen que aprobar el primer curso, tienen que eventualmente ellos poner, digamos, su ingenio para agregar mecanismos o piezas a lo que van a hacer en la parte final, ¿verdad? Entonces, ¿esto lo hemos visto en ediciones anteriores o podríamos decir que estas son de las novedades que trae Proyecto Balam en el 2023? Son de las novedades que trae Proyecto Balam a raíz de la pandemia. En la pandemia hubieron otro montón de proyectos que murieron. Hubieron otro montón de actividades del área STEM que ya no se pudieron realizar y nosotros en ese momento fue o aquí la sacamos del estadio o aquí muere el tema. Entonces, antes de pandemia, trabajábamos kits para que los jóvenes participaran y eran un tema de fomentar el trabajo en equipo, entonces trabajaban en tríos, parejas. A raíz de la pandemia, eventualmente, los 3 años, llamémoslo así, de pandemia, 2020, 2021, 2022, nuestra idea fue, es el momento de hacer esta innovación de los kits, pensando cómo los podemos hacer de bajo costo y que sean individuales. Y entonces desde ahí nos tocó hacer este tipo de cambio. 2020 y 2021 nos tocaron hasta hacer finales en línea totalmente. Y yo me recuerdo casos de personas en Totonicapán, en Huehuetenango, conectadas con cámaras y llamándonos, mire, me quedé sin saldo, pero uno salió a comprarme saldo, mi primo o no sé qué. O otros que me llaman y me dicen, mire, nos toca a las 3:30, por decirte algo, de la tarde, y nos quedamos sin luz. Pero no tengan pena, ya arreglamos con candelas el escenario y a través de un teléfono vamos a filmar y eventualmente estaban listos para presentar, ¿verdad? Entonces, o sea, estos cambios han conllevado no solo innovación desde nosotros, nosotros le llamamos a nuestro equipo Balam Team, ¿verdad? Los que desarrollamos el proyecto, sino que también de los que participan, ¿verdad? Entonces, ese tipo de innovaciones donde el creador de las soluciones viene con la parte de los kits, eso es iniciando pandemia. Sí, desde que el proyecto eventualmente se convirtió en Proyecto Balam, pasó de ser Balam Robotic Competition a ser Proyecto Balam, el Encuentro Nacional de Robótica, hay una innovación ahí o un tema que se hace donde es las pistas totalmente las hacemos nosotros. O sea, nosotros diseñamos la competencia en el año y entonces nos toca diseñar la pista y la pista también la construimos nosotros para competir. Entonces, es para que desde la raíz todos entiendan que todo lo que se está utilizando en el evento es creado y es creado para un propósito, ¿verdad? Y así van a ser ellos más adelante, solo que soluciones para la industria.
Cuéntame cómo ves el posicionamiento de Proyecto Balam en la sociedad después de ya tantas ediciones y estar ahora en la novena. ¿Cómo se ve Proyecto Balam fuera de las paredes de Universidad Galileo, fuera de las paredes tal vez de los salones de clases o de los jóvenes que participan en los proyectos? Pues es un proyecto donde cuando te topas a alguien allá afuera y te dice, yo a usted lo he visto, pero usted tiene algo que ver con algo de robótica, es interesante porque es así como, sí, ahí tengo un proyecto pequeño. No, yo le estoy hablando que yo soy de Toto, yo le estoy hablando que yo soy de Oriente y que yo he estado en su proyecto, ¿verdad? O sea, te alegra saber que está teniendo ese alcance nacional, ¿verdad? Que quieres, ¿verdad? Te alegra saber también que es una referencia para otros proyectos, ¿verdad? Que existen en Guatemala. Es interesante también ver que, digamos, a nivel internacional, participamos en otras competencias y ya reconocen que el proceso de filtro para llevar a los jóvenes, digamos, que se vuelven más adelante la Selección Nacional de Robótica, ya todos saben que el camino para iniciar es un proyecto Balam, ¿verdad? Y que tal vez a la primera no pude terminar hasta ni siquiera la primera fase, ¿verdad? Porque no estaba listo. Entonces hay gente que se ha preparado, ha participado hasta 3, 4 veces y me dice, yo hoy estoy feliz porque tengo mi trofeo, pero me costó 3 años, ¿verdad? Entonces decís, pero qué bueno, porque entonces le estás enseñando a ser resiliente, a marcarse una meta y a que la logre. Entonces, eso es lo que hemos vivido, ¿verdad? Oscar, y ya para ir finalizando este primer segmento, este primer episodio de este podcast que lleva por nombre Balam Geeks, una pregunta muy a nivel personal. ¿Qué representa para tu persona toparte hoy con quizá aquel joven que hace 9 ediciones formó parte de ese primer proyecto y que hoy tal vez es un profesional participando en proyectos grandes en donde surgieron sus ideas en Proyecto Balam? Sí, pues, bueno, es un poquito hasta nostálgica la pregunta, ¿verdad? Y me agarraste en curva. Em, Balam Geeks para mí es un hijo más que tengo, ¿verdad? Estoy casado, tengo 3 hijos, pero para mí es un hijo más que eventualmente lo has visto crecer, pero a la vez, una primera edición yo estuve demasiado involucrado, eran 6 sesiones, éramos 3 personas en Galileo haciendo que el proyecto funcionara, ¿verdad? Cuando tuvimos a los 100 jóvenes fue, uy, hay que contratar un par de voluntarios porque no, o sea, entre 3 no vamos a sacar a capacitar a 100, ¿verdad? Y ahora, o sea, es un proyecto donde hay instituciones educativas que lo promueven ya lo interno. Entonces ya lo viste crecer. Y es un bebé que ya el bebé pues ya creció, ya tiene, digamos, su propia identidad. Y hay muchas cosas donde ya no solo las decisiones que Oscar quiere que pasen en Balam suceden, sino hay como te mencionaba, un equipo detrás, el Balam Team. Y más importante, es un bebé que ya no me tiene a mí del todo como su único mentor, ya hay más en el proceso y pues ahora más adelante ustedes van a conocer a Pablo, que es el coordinador ahora del proyecto y pues ha habido hasta una transición a que él se encargue más y ahora pues hay más toques en Balam de lo que yo puedo pensar, ¿verdad? Que él le está dando al proyecto, ¿verdad? Entonces, pues como todo hijo, pues se está yendo de mis manos, ¿verdad? Pero había que dejarlo crecer, ¿verdad? Hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo que tenga su propia identidad. Pero eso es bonito porque eso también refleja que el proyecto pues cumplió su objetivo y que está madurando y que está creciendo. En algún momento, con el primer equipo, el primer Balam Team, ¿verdad? Que yo tuve, ya las personas son profesionales. Una de las personas está trabajando aquí en Guatemala, se fue a preparar a Francia y regresó. La otra ahora vive en Francia. Pero con estos 2 personas, que es Jason Chicas y Mónica Alvarado, que originalmente inicié yo el proyecto Balam, son personas que dijimos, bueno, hagamos este proyecto y unos 5 años, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Ya vamos a cumplir 10, ¿verdad? Y veremos a dónde nos lleva. Qué bonito es saber que detrás del proyecto Balam pues hay sentimientos, hay bonitos recuerdos, hay memorias, ¿no? Y eso es lo bonito de un proyecto cuando vemos que pues, se formó. Ahora lo vemos grande, lo vemos a nivel profesional, pero todo tiene un inicio y muy interesante. Pero hablemos un poquito, al medio del podcast hablábamos un poco sobre las categorías, las fases. No me quedó muy claro esto. ¿Cómo va esto en Proyecto Balam? Ok, vamos a solo dar un brief. Recordar, Proyecto Balam ahora pues tiene fases, entonces se llaman la metodología y todo esto le llamamos ACC porque es aprende, crea, compite. Son las 3 fases en las cuales
yo no conozco nada, aprendo, creo y después compite. Ah, ok. Exacto. Entonces, no conozco nada, aprendo, eventualmente ya me siento con los fundamentos para comenzar a crear una solución, pero después me interesa ir a medirme y eso es en el compite, ¿verdad? Estos son fases. Esas son las fases. Además, hay categorías. Y pues eventualmente en las primeras versiones no tuvimos más que un único tipo de robot. Después con pandemia metimos algunas otras ideas y este año pues ya el Encuentro Nacional de Robótica lo que va a tener es 2 distintas experiencias en la cual puedes participar, estas categorías. Una de ellas es mini sumo. Eso es una pelea que hacen 2 carros pequeños de un dojo y es sacar al oponente. Y eventualmente la otra es RoboFoot. Qué interesante. Bueno, pues ahí está. Si usted quería saber un poquito más sobre el proyecto Balam, saber cuáles son sus fases y sus categorías, pues ya aquí Oscar nos dio un pequeño adelanto. Porque ¿saben qué? Quisiera invitarlos a que profundicemos de las fases, de las categorías en un próximo episodio. ¿Qué te parece? Me parece. ¿Hacemos así? Ahí Bueno, pues excelente. les Entonces, vendrán a narrar. yo quiero invitarlos a que ustedes estén pendientes de los próximos episodios de este podcast que lleva por nombre Balam Geeks. Recuerden ustedes que este proyecto es en nombre de Universidad Galileo, así que para mí ha sido un gusto poderlos acompañar. Oscar, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.